El día de hoy voy a empezar un nuevo tema. Ese nuevo tema se trata del Salmo 119. Pero antes de entrar en el tema del Salmo 119, no sé si ustedes han leído el libro de los Salmos. El Salmo 119 es el más largo de todos los salmos. El más largo de todos los capítulos de la Biblia. Es más largo que varios de los libros enteros. Por ejemplo, Santiago, posiblemente Salmo 119 tiene más versículos que Santiago, más versículos que Filemón, más versículos que Judas, más versículos que algunos de los profetas menores. Tiene mucho más versículos que varios libros enteros de la Biblia. Salmo 119. Pero antes de entrar en el libro de Salmo 119, que es el pasaje que voy a leer, voy a hablar un poquito acerca de la introducción a los salmos. Y los salmos han mantenido una gran vitalidad e influencia a través de los siglos, porque expresan un profundo sentido de adoración. Su propósito principal no es edificar al adorador, sino alabar y glorificar a Dios. Los salmos son teocéntricos, o sea que significa que su centro o interés no es el hombre, sino Dios mismo. Sin embargo, empiezan donde está el hombre, reflejan las experiencias comunes de la raza humana, expresan fervientemente fe en el carácter de Dios, no dudan de la justicia, el poder y la misericordia de Dios. Es el himnario y libro de oración de la Biblia. Ha sido en el curso de los siglos un libro devocional por excelencia. Cualquiera que quiera meditar en la palabra, este libro de los Salmos es un buen libro. Es además un campo de la literatura, de colección de poesía religiosa más grandiosa que se ha escrito hasta el día de hoy. Se compone el libro de los Salmos de 150 capítulos, agrupados en 5 grandes secciones o libros. Cada uno de esos libros concluye con una doxología o alabanza, o sea que en lugar de ser un libro de los Salmos, son 5 libros que están dentro de los Salmos, aunque son popularmente y globalmente conocidos como los Salmos de David. David no es el único escritor. Posiblemente David haya escrito entre 73 hasta 75 libros de todo el libro de los Salmos. En el curso del tiempo los Salmos se coleccionaron y emplearon para el culto. Esta colección fue edificada a través de varios autores que fueron agrupando estos libros de los Salmos en lo que tenemos hasta el día de hoy. Un poquito de información más estructural acerca de dónde vienen estos libros y dónde se ubican estos libros de los Salmos. Si tienes una Biblia seguramente lo has visto en alguna ocasión, pero las Biblias no todas son similares, no son iguales. Aunque tienen el mismo contenido, no son iguales en el contexto de cómo se agrupan. Para los judíos no tienen aunque tienen un Antiguo Testamento, que es el único testamento que tienen ellos, no le llaman Antiguo Testamento, porque no tienen Nuevo Testamento. Los judíos no aceptan el Nuevo Testamento de ninguna manera, solamente aceptan lo anterior. Y para el Antiguo Testamento el nombre que ellos utilizan es Tanaj o Mikra. Eso es para ellos el Antiguo Testamento. Y para nosotros tiene 5 divisiones grandes todo el Antiguo Testamento. Para ellos tiene solamente 3 divisiones. El primero es el Torah, la ley, la enseñanza, es la misma palabra. El segundo es Neviim, los profetas, o sea, no es profetas menores y profetas mayores, sino todos los profetas juntos. Y Ketuvim, los escritos sapienciales o de poéticos, poesía. ¿Sí? Para el cristianismo tenemos nosotros 5 divisiones, aunque puse aquí 4, porque los proféticos son mayores y menores, son 2, aunque nada más se pueden poner en 1. 5 de profecía, 12 históricos, y 5 del Pentateuco, que es el Torah, o es la ley que Moisés escribió, los 5 primeros libros de la Biblia. Para la Iglesia Católica tiene unos libros extras. Por ejemplo, están los libros que no cuento yo en esta numeración, que es el libro de Tobías, que es una repetición del libro de Jeremías, el libro de Judith, que es un libro también extra, el primero y segundo de Macabeos, otros libros de sabiduría como el libro de la sabiduría, así se llama, y libro de Eclesiástico, no se confunda con Eclesiastés. Y también tiene una sección extra de una tal Susana, que es una añadidura al libro de Daniel. Después de que termina el libro de Daniel, hay una pequeña historia de una mujer llamada Susana, una mujer judía. Pero, ¿cómo se ubican estos libros dentro de la Biblia? Bueno, hablando otra vez del libro de los Salmos, hay 5 divisiones en el libro de los Salmos, 5 libros. El primer libro posiblemente fue escrito por David. Y tiene mucho que ver esta idea de 5 secciones, porque se quería
asimilar a los 5 primeros libros de la Biblia. 5 divisiones, 5 libros de Pentateuco, la ley, y ahora 5 libros de Salmos. ¿Cómo se dividen esos libros entonces? Las primeras 2 secciones hablan mucho acerca de David, del 1 al 42 y del 42 al 72, que posiblemente los escribió David. Hablan mucho de sus situaciones complicadas de la historia familiar y real de David. Este libro entonces, número 1, conecta con los principios del hombre justo, aunque hay diferentes formas de escribirse. Presenta también el Mesías como el Hijo de Dios. El libro 2 habla acerca de Dios como Elohim, no Yahweh, sino Elohim, y en él se cantaban los sufrimientos del justo y sus tribulaciones. En el libro 3 encontramos un tercer libro que habla de la misericordia del pueblo de Dios cuando estuvo en el exilio. El libro 4, él habla del reinado del Hijo del Hombre, el Mesías, la salvación del pueblo escogido de Israel. Y el libro 5 describe los designios de Dios para el pueblo de hebreo y las alabanzas que él se merece. Y el último libro, el último libro de los Salmos, se divide también en 5 secciones. Hay 5 se repite en muchas partes de la Biblia. ¿Quién escribió el libro de los Salmos? Algunos se preguntarán, ¿quién escribió los Salmos? Si no fue David, ¿quién fue? Pero se escribió, varios autores, si se pueden dar cuenta, David, 73, 75, 10, los otros 3 hijos de Coré, Moisés 1, el 90, 2 de Salomón, 1 de Anán, Elodetín, Asaf, 34 de autores desconocidos, nombrados como salmos huérfanos. Entonces, ¿dónde vinieron esos libros? ¿Quién sabe cuándo los recopilaron? En algún momento de la historia de la Biblia. ¿Cuánto tiempo se escribió? Bueno, duró escribirse aproximadamente unos 1000 años. El más antiguo es el libro de Moisés, el Salmo de Moisés. Salmo 90 me parece que es el libro de Moisés. Y el último me parece que es el Salmo 137. Habla acerca de los judíos después del exilio en Babilonia. O sea, Moisés, a 1500 antes de Cristo, después del exilio de Babilonia, 500 años antes de Cristo. Entonces, 1000 años aproximadamente tardaban en hacerlos. David posiblemente juntó unos cuantos, escribió unos cuantos y juntó unos cuantos, incluyendo el de Moisés, lo trajo también al recuento. Hay algunos libros, hay unos salmos que son similares a Segunda de Samuel, cuando David escribe, o Samuel escribe un salmo, también se añaden ahí como si fuera una copia al carbón, ¿sí? Y aún los mexicanos hemos hecho un Salmo 151, dije que son 150 salmos, pero los mexicanos tenemos el Salmo 151. No sé si conozcan las mañanitas que cantaba el rey David. Ese es el Salmo 151 que no tiene nada que ver con la Biblia, pero ahí lo tenemos nosotros también, ¿sí? No tiene nada que ver con la Biblia, ni tampoco es de David, ¿sí? Quién sabe dónde salió ese salmo. Pero hay diferentes géneros literarios en los salmos. Himnos. Todos comienzan con una exaltación y alabanza. Hay un cuerpo y una conclusión. Hay también cánticos de Sión, cánticos del reinado de Dios, súplicas y lamentos, gente llorando, ¿sí? Acciones de gracias, individuales y colectivas, peregrinaciones. Algunos cantaban los salmos cuando iban subiendo de Jericó regularmente a Jerusalén, cantaban diferentes salmos. En la época de la Pascua cantaban salmos. Es más, ¿por qué es tan importante este libro de los salmos? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la cuarta parte de las referencias que hablan del Antiguo Testamento van dirigidos directamente al libro de los salmos. Los salmos es muy importante, es teológicamente importante. ¿Qué significa salmos? Significa simplemente cantos acompañados con un instrumento musical. Entonces se cantaban con arpas, no con piano, no tenían piano en ese tiempo, no con guitarra, no tenían guitarra, tenían cuerdas en las arpas. Tenían flautas, pero no eran flautas como la que tenemos nosotros, eran trompetas como largas y algunas de corneros y diferentes formas. Tenían agrupaciones levitas que se dedicaban exclusivamente a cantar a Dios en el templo. Se menciona, me parece que el libro de Esdras, un grupo de 450 cantantes. Imagínate, si nomás de aquí también nosotros tenemos como 3 y hacemos mucho ruido. 450 cantando enfrente de ti, ¿cómo se escucharía? Y todos entrenando cada semana, los coros que van a cantar al siguiente día, la siguiente semana. Y era algo increíble que los salmos, ¿y qué se utilizaba para cantar el libro de los salmos? Cuando me preguntan a mí qué
¿Qué cantos cantamos aquí en la iglesia? Bueno, tenemos un grupo de cantos que vamos añadiendo vez tras vez. No todos los cantos existen porque no sabemos todos. Nos gustan algunos y con eso nos quedamos y nos volvemos a repetir y repetir y los cantamos como una alabanza a Dios. Los salmos son eso, algunas ideas acerca de cómo alabar a Dios que se fueron agrupando, se fueron juntando, se escribieron en libros y luego se agrupaban en un libro completo. Aunque el libro de la palabra salmos no es una palabra hebrea, es una palabra griega, creo que originalmente era salmoí, y después de ahí va transformándose para conocerse lo que nosotros conocemos hoy como libro de los salmos. Entonces los salmos tienen diferentes géneros, son súplicas, acciones de gracias, y también quiero decir que los salmos son más allá, o sea, están escritos más allá de lo que nosotros podemos entenderlo. Mucho más allá, son más profundos de lo que nosotros podemos pensar. El idioma tiene mucho que ver con esto. Sí. Me estaba comentando Mauricio, que estaba hablando con él la semana pasada, que en México, si alguien en náhuatl, ¿han escuchado la palabra náhuatl? Es una palabra, un idioma, es el idioma que hablaban los aztecas y la mayor parte de los mexicas en México. Los mexicas son el grupo grande, los aztecas son un pequeño grupo del grupo de los mexicas y el lenguaje que utilizaban era náhuatl. En náhuatl parece que me dijo él que para decirle a alguien pasa adelante, adentro, le decía, trae tu trasero y si él ponlo en el suelo. Esa es la manera de decir, pero si nosotros lo leemos así, trae tu trasero y ponlo en el suelo, ¿qué querrán decir eso? ¿Sí? Pero para ellos era pasa y siéntate. También hay la confusión de cómo entender las cosas. Por ejemplo, una de las más grandes pinturas de todos los tiempos es la Cena de Jesús que tuvo con sus discípulos. Un hombre llamado Leonardo da Vinci, él pintó esa escena y la pintó bien, lo más equivocadamente posible. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Jesús existía, no existían las mesas. Entonces no podía verse sentado en una mesa y con los discípulos, nunca podía haber pasado eso. Lo que pasaba es que se recostaban todos alrededor de una especie de tapete o petate que ponían ahí y ahí comían las personas juntos, sentándose uno junto al otro. Y de esa manera podía recostarse uno en el sien de la otra persona, en el torso de la otra persona, porque estaban así, y se daban toda la vuelta. Y digo eso porque las palabras que nosotros entendemos, que leemos solamente, son más profundas de lo que pueden producirse cuando se escribieron originalmente. Para ellos lo pueden entender más fácilmente, para un judío, aunque la palabra donde se escribió, cómo se escribió el libro de Salmos es hebreo. El hebreo era un lenguaje muerto aún en los tiempos de Jesús. En el tiempo de Jesús el hebreo ya estaba muerto, pero todavía lo tenían escrito. Cuando vivía Jesús no hablaba en hebreo, hablaba en arameo. Y en arameo se comunicaban todos. Y después vino el griego, y después vino el latín, y después fueron transformándose. Pero ya el hebreo se había muerto. Entonces, ¿cómo se entienden las palabras? Todavía es tan difícil para nosotros poder saber la profundidad de eso. Por ejemplo, una de las palabras que se utiliza constantemente es que la ley es buena. Pero también la palabra buena puede traducirse como bella. Y cuando decimos nosotros Dios es bueno, podemos decir Dios es bello. Y la ley te hace bueno, también se puede entender la ley te hace bello. ¿Y cuántos quieren ser bellas, hermanos? ¿Cuántos quieren ser bellos, hermanos? La ley te hace bello, la ley te hace bella. ¿Sí? Lee la escritura, te aprende de Dios, te hace bueno, pero también te hace bello, te hace más hermosea, te hermosea el rostro. ¿Sí? ¿Qué sigo diciendo acerca de eso? Salmos, libro de los Salmos. ¿Sí? Hay doctrina, teología, habla de los atributos de Dios, el libro de los Salmos. Hay salmos de justicia, salmos proféticos, salmos mesiánicos, salmos del reino de Dios. ¿Por qué los cristianos entonces usamos? Porque la mayor parte de las referencias del Nuevo Testamento están en el libro de los Salmos. Unos ejemplos. Lucas capítulo 20, 41 y 42. Entonces se les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es el hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, Jesucristo, palabras de él. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongan a mis enemigos por estrado a tus pies. Salmo 110. Hechos 1:20.
Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otros oficios. Salmo 55. Hechos 13:32. Allí nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a vosotros, a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo capítulo 2. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, han de ser llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo será una plática entre cristianos que sea de puros salmos? Alabar al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia es para siempre. Porque Él ha hecho grandes potestades, ha hecho grandes bendiciones. Porque ha prosperado nuestra casa y la casa de nuestros padres. ¿Y por qué no hablar de esa manera así unos con otros? ¿Y qué sigo hablando acerca de esto? El Salmo 119, ya entrando un poquito al tema, ¿sí? Habla acerca de la Biblia. El salmo más largo de toda la Biblia habla de la Biblia. ¿Sí? Es interesante eso. Cada versículo tiene ese tema. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Salmo 119, 97. Pero hay un problema con la iglesia el día de hoy. ¿Sí? Se llama analfabetismo. ¿Saben qué es la palabra analfabetismo? ¿Saben qué es una persona analfabeta? Una persona que no sabe. Otra vez, una persona que no sabe. Una persona que no sabe leer es una analfabeta. ¿Y cuáles son los problemas con una persona analfabeta? Que no puede defenderse. Que le dice, mira, fírmala aquí, y la persona firma y no sabe ni qué firmó, si es que puede firmar. O pone tu huella aquí, es que no sé leer, pues no lo haces con tu huella. Y no sabes ni qué pusiste la huella ahí para decir que afirmas tal o cual cosa. Analfabetismo. Okay. Es doctrinal para la iglesia. Tristemente, la iglesia no conoce la Biblia. Y por eso llega alguna persona a tu casa en algún momento, te dice, mira, aquí hablamos de Dios, ok, voy para allá. Mira que Dios, no es cierto que vino, pero el tal hombre aquel, sí, ese es Dios. Oh, sí, vamos para allá. No, pero mira, aquí hacemos más ruido, ven para acá. No, pues vamos para allá. Y vamos para donde quiera que nos lleve la gente, porque hay un analfabetismo doctrinal. Las personas no conocen la Biblia. Vivimos en tiempo que la gente exige libertad y justicia. Aunque esta idea de libertad y justicia significa que quiero hacer lo que se me plazca, quiero hacer lo que se me dé la gana. ¿Sí? Hay una teología basada en uno mismo, es lo más común en las iglesias del día de hoy. Pastor, hágame sentir bien, no me ponga cargas. Si me pone cargas, me voy a otra iglesia, quiero que me trate bien. ¿Sí? Esta teología es, pastor, yo quiero hacer las cosas como a mí me conviene. Y hace poco les comenté la historia de un pastor que le dijo a su iglesia, Dios me dijo que tengo que cambiar a mi esposa por esa hermana que está allá. ¿Sí? Y la iglesia dice, pues Dios le dijo, pues vamos a dejar que cambie a su hermana, a su esposa. Y la cambió, ¿verdad? Y todavía la esposa sigue ahí en esa iglesia. Aunque ya se consiguió otro marido dentro de la misma iglesia también, ¿no? Y la iglesia sigue todavía ahí. Y la iglesia le permitió hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hacen? Porque hay un analfabetismo doctrinal en la iglesia. El pastor diciendo cualquier cosa y las personas, eso ha de ser cierto porque el pastor lo dijo. Y el Salmo 119 nos llama la atención a que amemos la palabra de Dios. Nos habla de la justicia, pero libertad de Dios y del conocimiento de Dios. Salmo 119 es el acróstico más famoso de la Biblia. Y ese es el tema que voy a tratar en estas 5 siguientes semanas. El acróstico más famoso de toda la Biblia. ¿Saben qué es la palabra acróstico? Es como cuando tú le escribías una carta a tu novia y se llamaba Jesucita, entonces G, S, U, y Dios, cada palabra tenías que empezarla con esa palabra y escribir un poema a ella. Y la mujer se sentía súper emocionada porque alguien tomó su nombre para escribir un grande poema.
El acróstico no se trata de un solo nombre, se trata del alfabeto hebreo, que tiene 22 palabras o 22 letras. Y en cada letra, este Salmo 119 escribió con la primera letra Aleph, Beta, Gamer, y cada una de las siguientes letras ibas poniendo con ese nombre el inicio de cada frase. Y cada de esas letras tiene 8 renglones o 8 textos bíblicos. 8 por 22 son 176, por eso tiene el Salmo 119, 176 versículos, porque se divide en 22 y cada parte se divide en 8. Y cada uno de esos 8 versículos empieza con la misma letra con la que empieza la letra original. Es un acróstico. Es un increíble acróstico que alguien tuvo mucho tiempo para sentarse y escribir cada una de esas palabras. Y cada versículo habla de la Biblia. Voy a decir un poco más. ¿Sí? ¿Cuáles son esas letras? Los puse, parece que la primera letra es Samech, pero es al revés. El hebreo se escribe nosotros escribimos de izquierda a derecha. Los hebreos escriben de derecha a izquierda. Si alguien quiere empezar a leer griego, tiene que cambiar la mente y cambiar de derecha a izquierda. Tienen que escriben al revés, me parece, ¿no? Pero así es el hebreo. ¿Sí? Y entonces, cada letra se usó para empezar una frase nueva. ¿Sí? Y el 8 para mí, estuve buscando qué significa, y parece que el 8 significa temor y obediencia. La entrada de algo nuevo a la iglesia, el octavo día. ¿Sí? El temor de Jehová, dice en la Biblia, es el principio de la sabiduría. Por eso se utiliza el 8 posiblemente. Y Samuel enseñó a Saúl, Samuel el profeta, Samuel enseña al rey Saúl, uno antes que David, que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. A Dios es realmente servido, está contento cuando tú obedeces más que cuando tú haces un sacrificio. Si alguien viene con una increíble y grande ofrenda y dice, yo voy a traer esta ofrenda a la casa de Dios, pues te voy a decir que Dios se agrada de esa ofrenda, pero Dios se agrada más si tú lo obedeces cada día. Alguno puede decir, yo voy a venir y voy a usar toda la semana para pintar la iglesia entera porque yo quiero sacrificarme para Dios. Y seguro Dios le va a gustar que tú lo hagas, pero Dios se va a agradar más si tú obedeces al Señor cada día. No es tanto que tú puedas hacer una grande cosa, una grande hazaña, sino que obedezcas a Dios cada día lo que a Dios le agrada. ¿Sí? El temor del Señor, la palabra número 8. ¿Sí? Hay 2 preguntas que quiero esta mañana contestar con ustedes. ¿Por qué Dios odia la desobediencia? Porque la desobediencia demuestra temor, puesta en un lugar equivocado. Demuestra el deleite puesto en un lugar equivocado, la alabanza puesta en un lugar equivocado, y es como el pecado de adivinación, que es la idolatría. ¿Y por qué Dios se deleita en la obediencia? Porque quiere decir que Dios se le puede agradar y confiar. Dios se agrada de la obediencia y Dios confía en aquel que le obedece. Dios de esa manera garantiza la propagación de la gloria de Dios cuando el hombre le obedece, porque es un hombre y ejemplo ante los demás. Y demuestra que la gracia de Dios es el poder glorioso de Dios mismo. Los mandamientos de Dios no son tan difíciles. Y quiero introducir el tema yendo un poquito para el final. Voy a hablar de 8 palabras distintas, solamente, este va a ser mi tema del día de hoy, la introducción del Salmo 19. 8 palabras distintas que se usan en cada uno de los 176 versículos que hablan acerca de la Biblia. Obviamente ninguno dice la Biblia, porque la Biblia en ese tiempo no se conocía, no se había escrito todavía completamente. Utiliza otras palabras para hablar de lo que nosotros sabemos que es la Biblia. La primera palabra que utiliza es la ley, el Torah, ¿sí? Utilizada 25 veces en todo el Salmo 119. Pertenece a un verbo que significa enseñar o gobernar. Por lo tanto, cuando hablamos del Torah, hablamos de la enseñanza de Dios o del gobierno de Dios, la ley o la revelación. Puede ser utilizada como una simple revelación o todo un conjunto de la ley.
porque Dios usa su ley, su palabra, para ordenar para la salvación del alma de los pueblos. Cuando se habla de la ley, no solamente se habla de los 10 mandamientos, se habla de los 5 primeros libros de la ley o toda la Biblia entera. Presentan respuestas al mundo a la pregunta ¿de dónde viene todo? Porque el inicio de la ley empieza con el Génesis. Y Génesis empieza con esas palabras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la primera idea que el hombre tiene que entender cuando habla de la Torah, es que Dios te creó a ti. Tú dices, no, pero me hizo mi mamá y mi papá. Dios hizo tu mamá y tu papá. Pero mi papá los hizo mis abuelitos. Dios hizo los abuelitos. Y te vas para atrás y encuentras que Dios creó al hombre. ¿De dónde vienes tú, hermano o hermana? Dios te hizo. Ve cómo estás, a lo mejor un poquito más blanquito, un poquito más morenito. Tú querías ser más blanquito que morenito, pero Dios te hizo así. Y eres hermoso y hermosa, porque Dios te hizo. No fue tanto tus papás, claro que participaron tus papás, pero Dios te hizo. Dile que está a tu lado, Dios te hizo, hermano. A los que aman su ley y aman su creación, Dios les ama. La primera palabra es Torah. La segunda palabra es testimonio. En el Salmo 119:2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón les buscan. Testimonios es la palabra edut o edet o dot y está 23 veces en todo el libro de los Salmos. Esta palabra está relacionada con la palabra testigo, que es obviamente una persona que crea una lealtad hacia un pacto que él responde y dice, yo lo he visto, yo soy testigo de eso. Y hay varios hermanos que he visto yo llegar de Latinoamérica a Estados Unidos. Los he algunos recogido en el aeropuerto, a otros los he recogido por ahí en una van, cruzando por la 94 o cruzando por el freeway de Iowa, por ahí los he recogido y los he traído para acá recién llegados. Y varias de esas personas traen su Biblia bajo el brazo. Y yo digo, qué buen hermano buena hermana esta, trae su Biblia bajo el brazo. Seguramente viene leyendo Salmos o viene leyendo la escritura de la palabra. Y me dicen, yo vengo y con la ayuda de Dios voy a triunfar, hermano. Y progresan, les va bien. Se compran su troca, se compran su televisión bien grandota, triunfan, algunos se regresan a su casa y cuando regresan llevan todo lo que compraron aquí y si les preguntas dónde está tu Biblia, ya la cambiaron hace rato. La cambiaron por la troca o la cambiaron por la televisión y ya se les olvidó la Biblia. Y ese es el testigo de que somos nosotros. Cuando las cosas van mal, sí somos testigos, y cuando las cosas van bien, ya no somos testigos. El cristiano es testigo de todo. Número 3. Preceptos. Esta palabra, pikudim, es utilizada 21 veces en todo el Salmo 119. Esta palabra está sacada de la esfera de un oficial o capataz y de aquel hombre que es responsable de mirar con detenimiento una situación para tomar acción. Entonces estaba el capataz trabajando con sus trabajadores y tenía que estar teniendo mucho cuidado de que todas las cosas se hicieran en el orden que había él ordenado que se hicieran. ¿Sí? Entonces esta palabra de preceptos dice en la Biblia, tú encargaste que sean muy guardados tus preceptos. Son las palabras que analizan con detalle, son los tesoros que se sacan del baúl, que parece que nadie los había tomado en cuenta, pero tú los encontraste. Son aquellas cosas que tú le buscas para poder encontrarlos. Y debo confesar que a veces me paro en los garajes, bueno, no a veces, muy continuamente. Y a veces cuando me paro en los garajes, busco en las cajas a ver que las abro para ver qué tienen. ¿Sí? Otros nada más llegan así, pues den la vuelta y se van así, se suben al carro y se van así. Él no encuentra nada. Pero una persona que busca,
se pone a buscar y levanta por acá, levanta por allá. Ay, mira, eso nadie lo vio, pero llevo yo. Sí. Un tesoro que encontraste. Cuando hablo de preceptos, hablo de buscar cosas que ahí estaban, ahí están, y nadie las busca, nadie las ve, porque todos pasan de corrido. Y no se detienen a observar las cosas bellas, las cosas profundas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Esos son los preceptos. Cuando tú los buscas, cuando son los tesoros esos que sacas del baúl viejo y hasta el mero fondo encuentras algo que es muy precioso y que los demás no habían encontrado. Siguiente palabra, número 4. Estatutos. Estatutos es la palabra hukim. Se utiliza 21 veces en todos en el Salmo 119. El sustantivo se deriva del verbo grabar o escribir. La idea es que la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios y la autoridad de su palabra declaran su autoridad para poder darnos leyes. Se graba en nosotros estatutos. Salmo 119:5 dice: oh, que fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Estatutos son las cosas guardadas, las cosas que están dentro de nosotros, que están bien impregnadas en nosotros para no pecar contra Dios. Sí. De ahí estamos viviendo nosotros en tiempos que los podríamos llamar antinomos. Anti es contra y nomos es ley. No nos gusta la ley. No queremos que la ley se meta con nosotros, que nos deje en paz. Y si hubiera una ley, queremos cambiar la ley para que podamos hacer lo que nos gusta hacer, lo que queremos hacer. ¿Sí? Libertad y justicia es el eslogan de nuestros tiempos. Por la libertad cambiamos la palabra y el rato lo que queremos en realidad es libertinaje. Y la justicia que estamos exigiendo parece que es justicia solamente para mí, que me hagan justicia a mí y no me importa a los demás. El clamor de la gente ahora es: queremos leyes que nos permitan hacer lo que se nos da la gana y no ser juzgados. No es muy diferente a la generación de los tiempos de Salomón, que escribió aproximadamente unos 3000 años atrás y escribió estas palabras: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es muy diferente esa generación de hace 3000 años a la generación nuestra. Todas las generaciones quieren hacer su propia voluntad, andar según sus ojos, andar según su propia voluntad. Pero Dios dice: de todas esas cosas nos va a juzgar Dios. ¿Cuándo dicen amén? Número 5, mandamientos. Mandamientos es una palabra que se llama miswa o misbot. Se utiliza 22 veces en todo el Salmo 119. Y esta palabra enfatiza la autoridad directa de lo que es dicho, o sea, el derecho de dar órdenes. Y de ahí podemos sacar algunas ideas, como a un niño que le dice de repente a una mujer que se juntó con su papá, o un hombre que se juntó con su mamá: tú no eres mi papá, tú no eres mi mamá. Lo he escuchado muchas veces. No yo, porque todavía sigo con mi esposo, ¿okay? Pero lo he escuchado en otras familias muchas veces. El hombre reconoce la autoridad de quien les da órdenes. El nombre protestante se usó en un contexto de la época de la Reforma, en un tiempo en que Martín Lutero pega unas tesis en una iglesia en Gutenberg, en el 95, y pide que se pudieran debatir, que se pudieran analizar como una conferencia de a ver qué es lo que es, por qué, qué significan esas palabras para el momento de ese tiempo. A un hombre llamado, ¿cómo se llama? Parece que era Gutenberg. Toma esas tesis, las pasa en una impresa, las imprime y las reproduce y se vuelven famosísimas como Google. Por todos lados se corrieron. ¿Sí? En todas las universidades querían tener una copia y la obtuvieron. En todos lados se empezaron a debatir. Entonces empezó un movimiento que hablaba acerca de regresar al original de la palabra de Dios.
En ese tiempo la salvación, la Iglesia Católica había obstruido toda clase de estudio de la palabra de Dios. Decían que si alguien leía la Biblia se volvía loco o se volvía hereje. Entonces no querían que nadie se volviera loco y no querían que nadie se volviera hereje, entonces no permitían leer a nadie las Escrituras. ¿Y la salvación? ¿Cómo se salvaba la gente? Bueno, llegaba por ahí un fraile con un grupo de personas, se plantaban en medio de la plaza del pueblo y ahí tocaban sus campanitas y decían, vengan, ¿sí? Pueden comprar la salvación ahora mismo. Échale monedas al cofre que está aquí y así como vayan cayendo las monedas, sigan clink, 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 las almas, tus pecados van a ser perdonados. Y si tú pides por tu papá que está en el infierno, tu mamá, o tu tío, o tu abuelito, también se va al cielo. Y la gente, con todo su deseo de que hubiera algo, llegaban a ese lugar, daban todo el dinero posible que podían. El cura el monje se llevaba su dinero para construir la Capilla Sixtina, que es hasta el día de hoy, y la gente se sentía que sus pecados habían sido perdonados. Y no solamente los presentes, o sea, los pecados presentes. Yo he pecado hasta el día de hoy, me arrepentí el día de hoy, pero tenía una carta firmada por el Papa que me daban ellos, según el dinero que daba, que decía que todos mis pecados eran perdonados presentes y futuros. Entonces era mi carta para decir que ya podía pecar toda la vida y al cabo estaba perdonado por Dios, según el Papa. Y Martín Lutero dice, eso no es el Evangelio. El Evangelio es cambiar de corazón, cambiar de actitud, cambiar de vida, buscar de Dios, amar a tu prójimo. Es diferente nada más dar dinero en una caja de un cofre. Y empezaron a perseguirlo. Algunos príncipes de aquel tiempo escucharon este Evangelio y dijeron, quiero seguir esos principios, quiero estudiar la Biblia, quiero buscar de Dios, quiero leer su ley, el Torah, los mandamientos, los preceptos, quiero hablar de la enseñanza de Dios. Y hubo una junta muy grande, dieta de Worms. En esa dieta el emperador, ¿sí?, junto con todos los arzobispos católicos y cardenales católicos, dijeron, ok, les vamos a dar oportunidad de que practiquen su fe, pero no pueden predicar a otro lugar. Nada más ahí donde están ustedes, en su propia casa, en su propio pueblito, en su propio lugar, pero no pueden sacar esa doctrina a otros lugares. Y varios de ellos dijeron, no, tenemos que vivir la vida y hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros donde quiera que vayamos. Y protestaron. Y se le llamó protestantes desde ese momento. Y el día de hoy, a la iglesia le dicen lo mismo. Mira, predica todo lo que quieras, habla de todo lo que quieras, dentro de las paredes del templo, de la iglesia donde te congregas, y no le digas a nadie más de Dios. No salgas a decir que hay pecado de homosexualismo, que hay pecado de alcoholismo, que hay pecado de fornicación, que hay pecado de adulterio, que hay pecado de asesinato. No digas a nadie, nada más quédate en las paredes, dentro de las paredes. Y se necesitan personas que protesten y que digan, yo quiero decirle a mi vecino, aunque se moleste, decirle que hay oportunidad de buscar una vida mejor. Yo quiero decirle en mi escuela, a los demás compañeros estudiantes, que orar es una bendición, poder orar a Dios. Aunque me expulsen de la escuela, yo quiero decirles que una vida espiritual no tiene que estar peleada con la escuela del lugar donde voy. Y pues caramba, ¿qué diferencia habría si la iglesia empezara a sacar de las paredes donde estamos metiendo todas las ideas que podamos querer? Aquí podemos decir lo que queramos, pero ¿por qué no decirlo afuera también? ¿Por qué no decirlo a nuestros parientes que necesitan escuchar este Evangelio? Los mandamientos de Dios. Y la última, ¿sí? Bueno, dos más, son 8 palabras, perdón, son 2 más. Justicia. ¿Sí? Justicia es una palabra que en hebreo es mishpatim y se utiliza 23 veces. Se deriva de una palabra safar, que significa juzgar, determinar, regular, ordenar, discernir, porque juzgan las palabras y las obras, muestran la justicia según los ojos de Dios es diferente a la justicia de los demás. No hablo de los deseos de dañar, pero de mediar y decirles que a cualquier persona dejen sus caminos. Y con amor les digo,
Basta de leyes para proteger a los y las asesinas. Basta de leyes para proteger las desviaciones sexuales. Aunque la ley lo apruebe, basta de esas leyes. Basta de leyes para proteger el abuso al débil. Basta de leyes para permitir que el rico se haga más rico y el pobre más pobre. Y basta de leyes para obstruir acceso a la salud, educación, seguridad, a los que no pueden defenderse por su pobreza, circunstancias de la vida, idioma o educación. Eso es justicia de Dios. Que todos podamos comer, que todos podamos tener oportunidades de estudiar y de prepararnos y de superarnos, que todos podamos tener oportunidades de los trabajos que se ofrecen para cualquiera, que nosotros podamos también llegar a esos trabajos. No estamos predestinados para hacer lavaplatos y limpiando casas por todas las generaciones. Está bien limpiar casas, es un honorable trabajo, pero nuestros hijos pueden llegar a hacer algo más que eso. Y tenemos que luchar para que se levante la ley y se haga oportunidades para todos. Y quiero decir que yo también limpié mesas en un restaurante. Recién llegué, sin inglés, y no es vergonzoso, es honroso porque se lo gana uno honradamente el dinero, pero no tiene que quedarse ahí, buscar la manera de progresar. Y la última palabra, así, las últimas dos palabras, 7 y 8 juntas. La palabra es palabra. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Guardando su palabra. Y hay dos palabras aquí, palabra. La primera palabra es la palabra que se utiliza dabar, es la palabra revelada de Dios hacia el hombre, y la palabra siguiente es imra, que es una palabra que es lo que Dios ha dicho, sin importar una cosa. La palabra una es la palabra escrita, y la otra es la palabra en su contexto, ¿sí? Y la palabra está ahí para nosotros. Y por eso hablo de analfabetismo, porque la palabra de Dios está ahí para nosotros. Tú tienes una Biblia, la tienes en tu casa, o la tienes en tu iPhone, o en tu iPad, o en tu computadora, la tienes ahí. Y te habla la verdad de Dios. Y hay una historia que me recordó eso. ¿Han leído el cuento de Blancanieves? Creo que sí, ¿verdad? No es tan... Una mujer mala, ¿sí?, que cada mañana se levantaba ante el espejo y le decía al espejo: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita de todas? Y el espejo: tú eres la más bonita de todas. Y la mujer se sentía muy importante. Y un día le digo: no, pues hay una muchacha que se llama Blancanieves, que es más bonita que tú. Nadie puede ser más bonita que yo. Entonces va y le manda a matarla. A ver, el leñador, llévatela y mátala, y sácale el corazón, no sé, sácale las tripas y tráemelas. El leñador le tiene compasión a Blancanieves, se la lleva por allá, y en lugar de matarla, échate a correr, y él mata a un puerquito que había por ahí, se lo mata y le trae las tripas a la mujer. La mujer se los come, las tripas, ¿no? Y la bella contenta: ya soy la más bella otra vez. Y de repente otra vez va con el espejito: espejito, espejito, ¿quién es la más bonita? Y el espejo le dice: pues todavía eres más bonita, pero hay una muchacha más bonita que tú, ¿sí? Vive con los enanitos del bosque. Y dice la historia de los hermanos Grimm, que fue el que la tradujo a varios idiomas, que la mujer agarra y rompe el espejo. Tú tienes la culpa, no debes decirme eso. Y es lo que hace el cristiano cuando no quiere leer la Biblia. ¡Ey, no me sigas diciendo lo que tengo que hacer! Quítate de mi camino, Biblia. Quítate de mi camino, preceptos. Quítate de mi camino, estatutos. Quítate de mi camino, ley o Torah o lo que venga de Dios. Quítate de mi camino. No quiero escuchar eso. Y rompemos, o no lo queremos ver, simplemente lo tapamos. No me digas nada. Hermano, levanta el espejo de la ley. Levanta el espejo de la palabra de Dios. Agarra tu Biblia en las noches y ponte a leer, en lugar de ver las películas y telenovelas y series y el Facebook y TikTok y todos los demás que estás viendo. Ponte a leer la palabra de Dios. Es un termómetro que te hace ver tu situación espiritual. Si te duermes, es que tu vida espiritual está bien dormida, ¿no? Si te gozas y empiezas a deleitarte en la palabra,
tu vida espiritual acerca de Dios. Va a ser el termómetro que vas a usar para saber cómo está tu vida espiritual. Se dice que escuché la historia de un hombre que llegó de la guerra de Corea y llamó a su familia. Y su familia, él llegó a San Diego, en barco. ¿Sí? Su familia estaba en Ohio. ¿Sí? Responde la mamá y le dice: soy yo. ¿Sí? Ya, ¿cómo estás? ¿Qué? Pues ya regresé, mamá. ¿Sí? Ya regresé. Y la mamá bien contenta: qué bueno que ya regresaste. ¿Sí? Ven a la casa, aquí te esperamos. ¿Ya no vas a regresar allá? No, ya salí de ahí. ¿Sí? Ya no voy a regresar más. Regresa a la casa, aquí te queremos ver, allá vamos a poner a la familia completa en una fiesta grande porque tú vas a regresar. Le dice el soldado, el marino, le dice: oye mamá, pero es que vengo con un amigo. Pues trae un amigo también, todos los amigos tuyos son amigos nuestros, son bienvenidos los amigos. Dice: es que mi amigo pues no puede caminar, mamá. Le cayó una granada y le destrozó su pie, su mano y su ojo izquierdo. No tiene pie, no tiene mano, no tiene ojo izquierdo. Le cayó de ese lado. Bueno, pues tráelo, mijo, pues aquí a ver, lo cuidamos un rato. ¿Sí? No, mamá, pero me quiero quedar con él, yo le prometí que lo iba a ayudar. Dijo: no hagas promesas así. ¿Cuánto? No, pues cómo va a ser difícil aguantar a un enfermo por tanto tiempo. Mamá, es que yo le prometí que iba a estar conmigo. ¿Sí? Yo lo iba a cuidar, yo le dije: él me salvó, yo quería ayudarle para estar conmigo, ¿sí? Yo le voy a proveer todo lo que necesite. No, mijo, no hagas esas tonterías. ¿Sí? Pues lo podemos recibir unos días, después a ver dónde lo mandamos. ¿Sí? Mamá, déjame regresar con mi amigo. No, mijo, no, pues es bienvenido, pero por unos días, ya sabes, si lo que traes, tráelo por unos días. El hijo colga el teléfono, ¿sí? Y la mamá se inquieta un poco, y después al otro día recibe una llamada del campamento donde estaba. Su hijo se había tirado del hospital porque le faltaba una mano, y le faltaba un pie, y le faltaba un ojo. Y su mamá parece que por algunas cosas no lo había querido ver. ¿Sí? El amigo era él. Cuando leemos la Biblia no son palabras huecas, que no tienen propósito y no tienen valor. Son palabras del Espíritu Santo que nos habla del presente, del pasado y futuro nuestro. Nosotros somos como esos soldados malheridos, y Dios nos está esperando para que regresemos a Él. No te va a echar fuera, hermano. Los hombres pueden echar, las madres pueden echar fuera a sus hijos sin saber a veces, pero Dios nos ama con todo su amor. Vamos a orar.